Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Hoy empiezo una serie temática, compartí la semana pasada en Cádiz, también esta predicación, y va a ser una serie temática que se titula Dios es amor. Dios es amor. Y la serie trata de profundizar acerca del atributo del amor de Dios. Cuando comenzó la pandemia y nos encerraron en casa, yo empecé a profundizar, a reflexionar, a meditar mucho en este tema. Mira, yo creo que la frase Dios es amor es una de las más repetidas en la iglesia de hoy, pero también una de las más malentendidas. Y es una de las más malentendidas porque, por un lado, en algunas congregaciones y en general en el mundo evangélico, yo creo, la tendencia que está habiendo, claro, cuando decimos estas cosas de los púlpitos, podemos a veces parecer arrogantes, ¿no? No, simplemente con tristeza en nuestro corazón observamos, oteamos el horizonte del contexto en el que nos encontramos y vemos que el mundo evangélico en general está viviendo una crisis teológica fuerte, una crisis del conocimiento del Dios al que dice adorar. Hay una confusión acerca de quién es el Señor, quién es Dios. Entonces, Dios es amor, claro, pero ¿qué Dios? ¿Quién es Dios? Y por otro lado, también es verdad que vivimos inmersos en una sociedad que tiene una comprensión del amor, un concepto de amor muy egocéntrico, muy superficial, muy distante de lo que es el amor realmente, o de lo que el amor, lo que Dios dice que es el amor en la palabra. A mí personalmente meditar y escribir acerca de este tema está siendo de bendición, está siendo de ayuda, me está enfocando, me está ubicando delante del Señor y espero que también sea de bendición para la iglesia de Dios. Así que, si os parece, vamos a orar, a disponer nuestros corazones para recibir la palabra, que el Señor prepare la tierra y nos bendiga, ¿sí? Pues Señor, te rogamos que nos enseñes lo que significa que Dios es amor, que tú eres amor, a través de esta serie de predicaciones, que podamos profundizar y meditar en quién eres tú, en qué significa el amor, en qué significa amar, y que eso también, Señor, edifique nuestras vidas, nos transforme, nos revolucione, nos lleve a dar un paso más en nuestro camino de fe, nos aclare muchas ideas. Ayúdanos, Señor, a amar, a ser una expresión de quien tú eres en este mundo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en 1 de Juan 4:8, dice el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sé que justo creo la semana pasada empezasteis una serie de 1 de Juan. Yo no creo en las casualidades, el Señor habla. Y como estamos en el capítulo 4, de aquí a que los hermanos lleguen al capítulo 4 habrán pasado bastantes semanas, así que no, además no va a ser un sermón expositivo de 1 de Juan, sino que parto de la idea que Juan nos revela acerca del ser de Dios. La Biblia afirma que Dios es amor, que Dios es amor. Ahora, la Biblia contiene numerosas afirmaciones acerca del carácter de Dios. En las Escrituras podemos leer que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es... ¿qué más? Santo. ¿Qué más? Fiel. Sí, justo, ¿no? Dios... sí, Dios es un Dios santamente, no iracundo, sino que tiene una ira santa.
no iracundo, porque la expresión iracundo suena mal, ¿no? Tiene una connotación negativa, pero sí que... Ahora, ¿te has fijado en que todos los atributos de Dios, cuando los enumera la Escritura, lo hace en forma de adjetivo? A no ser que hable la Biblia de alguna metáfora. Por ejemplo, la semana pasada está diciendo Dios es luz. Sí, en el sentido de un contraste, ¿no? Las tinieblas con la luz. Pero cuando habla de los atributos de Dios, lo hace a través de adjetivos: misericordioso, santo, justo, fiel, bondadoso, bueno. ¿Sí? Ahora, cuando se trata de definir la relación que tiene Dios con el amor, la Biblia no se expresa de la misma manera. La Biblia no se limita a definir a Dios como amoroso, que indudablemente lo es, sino que lo define como amor. Y eso implica que el amor no forma parte solamente de su perfecto carácter, no se trata de una faceta más de sus múltiples perfecciones como la bondad o la paciencia, y obviamente reconocemos, ¿no?, como hemos dicho, que el amor, o que más bien que Dios es amoroso, pero la Biblia va mucho más allá. Afirma que el amor forma parte de la propia esencia de Dios. Dios es amor. Cuando Dios nos declara en su primera epístola que Dios es amor, lo que nos está mostrando, lo que nos revela el Espíritu Santo es que el amor forma parte de la propia esencia divina. Y esto es maravilloso, esto es impactante. Mira, el teólogo Wayne Grudem dice que el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Yo quiero meditar un poco más en esta afirmación porque creo que está muy acorde a lo que Juan está tratando de explicarnos. El amor de Dios significa que Dios se da eternamente a otros. Bueno, los que me conocen un poco saben que me apasiona la música. Me encanta la música. Y antes de conocer al Señor, pues yo he dedicado parte de mi vida en hacer canciones, en compartirlas con los demás. Me refiero al mundo secular, ¿no?, al mundo artístico. Y yo quería ser cantante y quería vivir en Miami. Sí, de verdad. Quería ganar un Grammy. Yo quería eso, era mi anhelo, el anhelo de mi corazón, y yo volcaba todo mi esfuerzo, mi mente, mis contactos, mis pecados, todo lo volcaba hacia esa meta, hacia la meta de hacerme un nombre y cantar. Ahora, dado mi relativo interés, luego cuando conocí al Señor, pues yo enfoqué toda esa vocación hacia el Evangelio, ¿no? Y entendí que eso era para el Señor. Ahora, a pesar de mi interés por la música, por mi relativo talento en algunas de las disciplinas que engloba la música, yo tengo que confesar aquí delante de vosotros que bailo mal. No voy a ponerme a bailar, que tranquilo. No voy a hacer una demostración. No bailo bien, sobre todo flamenco. Y es muy triste y frustrante porque mi esposa baila muy bien flamenco, pero cuando me pongo a bailar yo me acuerdo que cuando estaba en los conciertos y a veces con la pasión me arrancaba y me pegaba un bailoteo, el manager después me decía: mira, todo muy bien, has cantado bien, has tocado bien, pero no bailes más. De verdad, Intenta no... Tú quédate quietecito, no bailes, porque cuando bailas la lías, te despistas. Es lo que hay, debo asumirlo, yo no bailo bien. Ahora, no es así con Dios. No es así con Dios. De hecho, Dios baila extremadamente bien. Dios baila bien. Dios existe eternamente y para siempre en un continuo baile a tres. Y así se titula esta predicación, un baile a tres. Un baile a tres. Un baile perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el seno de la Trinidad. Dios es amor porque desde la eternidad pasada existe manteniendo una armonía perfecta de amor entre las tres personas de la Trinidad. En ese sentido podemos entender que Dios sea amor. No es que Dios haya tenido que empezar a amar en un momento dado, sino que Él siempre ha existido amando, siempre ha existido dándose el uno por el otro. El Padre ama eternamente al Hijo. El Hijo ama eternamente al Padre. El Padre y el Hijo aman, se derraman, se entregan eternamente al Espíritu. El Espíritu y el Hijo al Padre. Y todos, los tres,
han permanecido eternamente unidos en ese baile cósmico, llevando a cabo movimientos impecables al son de una música que es imposible de superar. Y esa hermosa verdad se hace manifiesta desde el principio de la creación, en el primer capítulo de Génesis. Es como que Dios nos destapa, nos deja ver, nos abre una mirilla para que podamos contemplar la hermosura de ese baile cósmico, de esa armonía, de ese disfrute, de ese goce, de ese gozo, de esa compaginación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. He aquí la gloriosa muestra de cómo empezó a expresarse en la creación el eterno baile a tres de Dios. El Padre derramando su gloria en la acción de crear, haciéndolo por medio de la palabra, el verbo de Dios, es decir, el Hijo, mientras el Espíritu se movía en esa creación emergente. Hermanos, qué gloriosa escena. Dios enseñándonos cómo baila. Mira, Dios es amor porque siempre ha existido en una relación de entrega absoluta, de una dádiva total por sí mismo. Y ahora, con esta idea en mente, nos podemos acercar con un poquito más de precisión, un poquito más de entendimiento a las palabras de Jesús cuando Él ora, Él intercede por sus discípulos en Juan 17. Y Juan le dice al Señor, ahora pues, Jesús está a punto de ir a la cruz y le dice, Padre, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. El Hijo le está diciendo al Padre, Padre, bailemos de nuevo. Como hemos hecho eternamente, hagámoslo de nuevo. Y eso es precisamente lo que se plasmó en la creación desde el mismo momento en que Dios determinó, en su propio propósito, desplegarse, por así decirlo, fuera de sí mismo y derramar en lo creado su bendito amor. Mira, esa intensa y perfecta relación de unidad y amor ha existido desde siempre. Desde siempre. Por esa razón creo que Grudem, como decíamos, cuando habla de que el amor de Dios significa que Dios se da eternamente a otro, que Dios se da eternamente, es precisa, es amén. Porque Dios siempre ha existido amando, concretamente siempre ha existido amándose a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre. En la creación empezamos a ver ese despliegue de amor entre Padre, Hijo y Espíritu. Pero fíjate, Dios desde el principio de la creación, desde la eternidad, Dios ha existido amando. Ahora, Dios ya era justo. Sin embargo, no había ningún tipo de situación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que requería de que Él hiciera un juicio de valor. Claro, cuando Dios amaba, estaba siendo justo amando al Hijo. Pero no tenía que impartir justicia en el sentido de dictaminar, diferenciar entre lo bueno y lo malo. No tenía que desplegar su justicia, ni su soberanía, ni su misericordia. Eso empezó a ocurrir cuando Dios creó. De hecho, la creación tiene ese propósito. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación tiene el propósito supremo de manifestar cuán glorioso es Dios. Ahora, antes de eso, antes de crear, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba amando. Y por esa razón Dios no es simplemente amoroso, sino que Dios es amor, existe amando. Y por eso Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, no tiene una relación íntima con Dios, no está unido a Dios, no ve a Dios, no se codea con Dios, no está siendo abrazado con Dios. Dios no vive en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque la naturaleza de Dios, lo que a Dios le sale, es amar. Amar. Entonces, si realmente nosotros somos hijos de Dios, vamos a vivir entregándonos por los demás. No porque nosotros seamos buenos,
sino porque Dios habita en nosotros y la naturaleza de Dios tiene esa inclinación. Dios se derrama por el otro y Dios vive en mí, yo voy a vivir amando, entregándome hacia el prójimo. Voy a sacrificarme por los demás. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que Dios es. Y entonces vamos a encontrar gozo en perder nosotros para que otro gane. Vamos a encontrar gozo en eso. No vamos a estar esperando a que los demás nos den, a pedir, a encontrar comodidad, a disfrutar de lo nuestro. No, vamos a decir, yo pierdo de lo mío y para que tú ganes, y yo voy a gozarme en eso. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Yo voy a deleitarme en ser un canal de gracia para los demás. Y voy a llorar cuando alguien es disciplinado y ajusticiado. Y no me va a gustar que las personas sufran y lo pasen mal. Y voy a disfrutar cuando alguien es recompensado justamente. Y voy a huir. Y voy a pegarle martillazos en la cabeza de la envidia que asoma en mi corazón. No voy a querer ser un envidioso. Voy a tratar de ser un buen padre, pero no un padre a mi manera, sino un padre conforme el Señor dice. Voy a tratar de ser un buen esposo, a vivir en los marcos del amor con mi esposa, a no ser un hipócrita, a intentar discernir si soy una persona aquí y otra en casa, para tratar de vivir en la realidad. Voy a tratar de ser un buen amigo. Voy a vivir pensando en el bien de los demás. Voy a entregarme con todo mi corazón a perdonar. Voy a huir de la murmuración, no voy a hablar mal de mi hermano, ni voy a dar oídos a quien intente contaminar mi corazón en contra de otra persona. Voy a apartar mis ojos del adulterio y voy a cortarme la mano y voy a quitarme el ojo para evitar tropezar en esa área. Voy a intentar mantener mi corazón puro, no solamente de actos, sino de intenciones. Voy a vestirme para el Señor. Y no voy a reclamar mi derecho a ir como yo quiera, sino voy a pensar en lo que puedo producir en mi prójimo cuando me pongo una cosa u otra. Voy a ser cuidadoso con el púlpito, no voy a usar esto para expandir mis propósitos o promocionarme a mí. Voy a ser un hombre o una mujer de oración. Es decir, voy a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y el amor no hace nada indebido. El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. El amor no busca lo suyo. El amor se da. El amor es entrega. El amor es sacrificio. El amor no se envanece. El amor no tiene envidia. El amor nunca deja de ser. Y lo demás pasará, y los talentos pasarán, y los buenos oradores pasarán, y los que cantan como los ángeles pasarán, y los que organizan bien las cosas pasarán, y los que hablan en lenguas pasarán, y los que profetizan, y los que hacen grandes obras de arte, y los grandes futbolistas, y este mundo y sus pasiones, todo pasará, pero el amor nunca pasará. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque cuando volvamos a casa, lo que estaremos haciendo es contemplar ese baile a tres. Habrá amor, armonía. El amor forma parte de la propia esencia de Dios y eso es un motor. Meditar en esto es un motor, es un agente santificador. Es un motor de santificación en nuestro corazón. Dios es amor. Dios es amor. Ahora, cuando hablamos de que el amor de Dios forma parte de la propia esencia divina, porque Dios es amor, en lo que ha estado haciendo eternamente en el seno de la Trinidad, podría parecer que estamos encumbrando el amor y si no aclaramos algunas cosas podemos empezar a entrar en terreno peligroso. Y quisiera hacer un par de aclaraciones.
en este sermón introductorio. Llegados a este punto de hablar de forma tan teológica y tan práctica también del amor de Dios y tan hermosa, tenemos que tener mucho cuidado, escucha esto, de no hacer del amor nuestro Dios. Es un error mortal elevar el amor de Dios a un nivel que sobrepasa a Dios mismo. Quédate con esto, mira, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Mira, de hecho, cuando tratamos de deificar el amor, conseguimos todo lo contrario. Nos quedamos sin Dios y nos quedamos sin amor. Permíteme que explique un momento este punto. En primer lugar, nos quedamos sin Dios. ¿Por qué? Porque cuando sustituimos, mira, al tratar el amor con una devoción desmedida, nos quedamos sin el Dios verdadero porque estamos sustituyendo al Dios verdadero por otra cosa, aunque esa cosa sea buena. Y cuando hacemos eso, el Dios de la Biblia lo que hace es darnos la espalda. Ese es el principio básico de la idolatría. Sustituir a Dios por otra cosa. Lo que sea. Mi esposa. Mi esposa es una bendición, pero no es Dios. Mis hijos, una bendición. ¿Me tienen loco? Sí, lo eres. Pero no eres Dios. No eres Dios, cariño. Papá quiere más a Dios que a ti y así te quiere bien. Cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa puede ser un becerro. Y fíjate que el amor es muy peligroso en este sentido, porque el amor nos imanta, el amor nos atrae. ¿Por qué? Porque en un sentido el amor nos recuerda a nuestro verdadero hogar. Mira, todos los seres humanos vivimos buscando el amor verdadero, porque sabemos que el amor verdadero existe. Existe, lo intuimos. Y sabemos que existe porque en nuestro ser, como parte de la creación de Dios, todavía quedan reminiscencias de esa comunión, esa armonía que perdieron nuestros primeros padres. Sin embargo, el pecado lo distorsionó todo, incluso nuestra concepción y nuestra comprensión del amor. De manera que en un intento fallido, burdo, de recuperar el verdadero amor, nos dedicamos a encumbrar el amor como la meta misma de nuestra existencia y nos olvidamos de la verdadera meta, que es el dador del amor. Y de esa manera hacemos como Pablo dice en Romanos 1, cambiamos al Creador por la creación. Y nuestra obstinación espiritual nos lleva por el camino equivocado. Nos quedamos sin Dios. Y por otro lado, cuando idolatramos al amor, nos quedamos sin amor. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios verdadero, al que le hemos dado la espalda con nuestra actitud idolátrica, es la única y fiable fuente del verdadero amor. En otras palabras, no existe amor verdadero sin Dios verdadero. Por tanto, en un intento burdo, torpe, de encontrar la felicidad, de encontrar el amor, nos extraviamos en nuestro esfuerzo porque no buscamos en el lugar correcto. Mira, el ser humano, tú y yo tenemos sed de Dios. Y somos llenados de un amor infinito cuando vivimos en comunión con ese Dios. Sí, tenemos sed, pero tenemos sed de Dios. Fuera de estos parámetros, todo son pozos de agua salada que nunca pueden saciar nuestra sed, nunca. Y el resultado es una búsqueda insaciable de una plenitud imposible de alcanzar por nosotros mismos. Todos volvimos buscando, ¿habéis visto la película En busca de la felicidad? ¿Se llama algo así? En búsqueda de la felicidad, de Will Smith. En busca de la felicidad. Es una película muy bonita. La felicidad. Él está buscando la felicidad con su hijo, un hombre que está arruinado y busca la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Para él, llegar a tener trabajo, salir de la miseria y poder tener un hogar estable. A mí me gustaría que hicieran En busca de la felicidad 2, porque seguro que ese hombre, después de haber alcanzado el puesto de trabajo y tener una casa bonita, sigue buscando la felicidad. Y pueden hacer la 3 y la 4 y la 5 y no acabas. Y no acabas. Porque la felicidad es Dios. Agustín de Hipona, San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto. Decía, nuestro corazón, decía, nosotros hemos sido creados para vos, hablando con Dios. Hemos sido creados para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti.
Esta idea errónea de la felicidad, del amor, viene encontrándose muy claramente en las películas o las canciones de hoy en día. ¿Os habéis fijado? Este mundo vive enamorado de una versión idealizada del amor. Una versión empalagosa del amor. Tú enciendes la radio y es monotema. Estoy enamorado. Yo antes me dedicaba a hacer canciones así, cursis. Si ponéis Spotify o YouTube, a mí me avergüenza, en un sentido, ¿no? ¿De dónde me sacó el Señor? Diciendo cada cosa más empalagosa. Estoy enamorado. Otro tema, estoy triste porque estaba enamorado y me han hecho daño. Estoy contento porque antes estaba triste porque me habían hecho daño y ahora vuelvo a estar enamorado y ahora que se fastidie la persona que me había hecho daño y ahora se lo restrego por la cara. Es monotema. Las películas igual, a Nerea le encantan las películas de las comedias románticas, de chico conoce a chica, se tropiezan de forma casual. ¡Ay, qué torpe soy! Sí, dale. Y a mí me da pereza ver esas películas porque ya sé cómo acaban. Tú ves la portada y tú ya sabes que ese chico y esa chica van a acabar juntos. Entonces, ¿qué gracia tiene la película? Bueno, es el proceso, ¿no? Es el proceso, ¿no? Y una vez la veo, yo tengo que reconocer que me divierto y tal, y es entretenida, algunas están... Pero es empalagoso. Si hiciera la segunda parte de esas películas, esas historias acaban mal. Seguro que hay una separación. Porque eso no es amor. Eso no es amor. Las personas, mira, hermanos, las personas nos decimos cosas, o el mundo le dice cosas, se dicen cosas entre ellos que rozan el delirio. Tú eres mi vida. Tú eres mi vida. Yo sin ti, Quique, yo sin ti me muero. Tú eres mi razón de existir. Mira, eso está muy bien decírselo a Dios, pero decírselo a otro pecador como tú es una idea horrible, es un pecado mortal. Es absurdo. No, mi razón de existir es Dios. Mi vida es Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Él. Y tratar de cambiar eso es un error mortal, que te hace daño a ti y le hace daño a la persona a la que se lo dices. Porque esa persona no es tu vida, nunca va a poder ser la razón de tu existencia, no es lo que va a llenar tu vacío, él no te puede salvar, él no te puede dar gozo, y si tú pretendes que lo haga, vas a poner una mochila imposible de llevar hacia la otra persona y vas a tener una relación tóxica que va a acabar autodestruyéndose. Y así están. Hermanos, el amor no es Dios. Y pretender que lo sea nos deja sin Dios por habernos abalanzado en pos de la idolatría y nos deja sin amor por habernos apartado de Dios, que es el único que puede saciar nuestra sed del amor que buscamos. Un hombre o una mujer en comunión con Dios es el hombre o la mujer más amado de la tierra y no necesita nada más, porque Dios es amor. Y luego sí, luego en ese terreno de la piedad, de la cordura espiritual, en ese terreno de la verdad, podemos construir. Y podemos tener una familia y amar a una esposa y unos hijos y a unos amigos. Claro que sí. Pero mi vida es Dios. Porque Dios es el centro. Así que Dios es amor, pero el amor no es Dios. La segunda advertencia a la que quiero que prestemos atención es que Dios es amor, pero las Escrituras nos revelan que Dios tiene muchos otros atributos. Por tanto, no debemos caer en el error común de separar el amor de Dios mismo, o incluso de hacer del amor de Dios un atributo superior al de los demás atributos divinos. Mira, Dios no puede separarse de ninguna de sus cualidades. Todo lo que Dios es, lo es siempre y en todo momento. De manera que cuando Dios hace un despliegue de su amor en algún momento, no por eso deja a un lado sus muchas otras distinciones, sus muchos otros atributos, como por ejemplo su justicia, su santidad, su bondad, cualquier otro atributo.
está allí en armonía cuando Dios hace un despliegue de su amor. Eso significa que cuando Dios ama, lo hace en perfecta armonía con todo lo que Dios es. Por ejemplo, Dios es perfectamente justo cuando ama y Dios es perfectamente amoroso cuando juzga. Porque Dios nunca deja de ser todo lo que es en todo tiempo y en todas sus acciones. Ahora, desde nuestra perspectiva parcial de comprender a Dios, muchas veces tendemos a hacer distinciones que atacan este principio básico del ser divino. Por ejemplo, eso es muy común, pensamos que a veces Dios decide amar y otras veces Dios decide ejercer disciplina. Pero la Biblia no nos permite realizar este tipo de dicotomía. No. Lo que las Escrituras plantean es que Dios nos ama precisamente porque nos disciplina. Hebreos 12:6. Su amor y su disciplina no son antagónicas, no se pelean, no están en contradicción. Dios no se debate en sí mismo, ¿ahora qué hago? No. Actúan en armonía. Y en mi opinión los cristianos cometemos muchos errores por no comprender correctamente este principio. Y una de las consecuencias más claras y más graves que tiene el no entender cómo es Dios con todas sus perfecciones, en este malentendido teológico, es el común error de tolerar el pecado en nuestras vidas o en nuestras iglesias. Y de hacerlo en nombre del amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto este tipo de actitudes? Yo en ocasiones he contemplado con mucha tristeza, con dolor, a veces incluso con indignación, a creyentes, a supuestos creyentes que justifican prácticas pecaminosas o simplemente rebajan su rigidez ante ellas en un intento muy torpe, muy desfigurado de ser amorosos. Es decir, fíjate lo que hay velado en esta forma de actuar. Este tipo de iglesias o de creyentes comprenden, aunque tal vez nunca lo van a decir así, pero sí que lo hacen en la práctica, que la justicia y la santidad son contrarias al amor. Y deciden no aplicar el estándar de justicia y de santidad de las Escrituras para poder aplicar el amor tal y como ellos lo conciben. Están entendiendo que la justicia y la santidad no es amor. Entonces dejemos a un lado la verdad, la justicia, la rectitud, la santidad, para ser amorosos. Y entonces, en nombre del amor, dejamos de disciplinar a nuestros hijos. Porque a los niños hay que darles amor y hay que criarlos de forma positiva. En nombre del amor nos callamos cuando sabemos que un hermano está mintiendo o cuando sabemos que está robando. En nombre del amor permitimos que dos hombres o dos mujeres se casen en la iglesia, o tal vez no permitimos que se casen aquí, pero sí que asistimos a lo que ellos llaman boda y sonreímos y nos callamos, porque claro, al fin y al cabo todos somos pecadores y Dios es amor. Y es probable que en un primer momento podamos sentirnos satisfechos con esa clase de actitudes. Esa conducta cómoda e hipócrita nos hace estar en una aparente paz con los demás. Es una conducta que se adapta al mundo y nos hace sentir que estamos siendo buenas personas, nos hace sentir tolerantes, nos hace sentir una palabra que está muy de moda hoy en día, inclusivos. Y nos tratamos de autoconvencer que seguro que Jesús haría lo mismo. ¿Acaso Jesús no comía con publicanos y con pecadores? Eso sí, empezamos a sacar textos de su contexto, a hacer una exégesis muy disparatada para empezar a defender unas posturas que no tienen nada que ver con el amor bíblico. Y lo hacemos para amoldarnos a nuestra forma moderna de comprender lo que significa amar a los demás. Y hay personas que se sienten muy bien entendiendo el amor así. Incluso van más allá. Se atreven a señalar con el dedo a los que no son tan amorosos como ellos.
Y entonces, dentro de la misma iglesia, se levantan los amorosos para tratar a los que tratan de aplicar la Biblia con limpia conciencia en lo que ellos entienden como unos fariseos, como unos retrógrados, como unos anticuados, como unos religiosos, como unos fundamentalistas, como unas personas carentes de misericordia. Y es lo peor que le pueden decir a un cristiano, que no tiene amor. Si quieres insultarme algún día, dime eso. Inmisericordia. Porque mi Señor dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y yo he recibido misericordia y no hay nada más en el mundo que yo desee ser que misericordioso. Que me llames inmisericordia está atentando contra mi identidad. No, tú ahora estás siendo inmisericordia, no tienes amor. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo que la justicia y el amor son antagónicos. Eso es un grave error, hermanos. Un error que cometemos por no entender que la justicia y el amor no se contradicen. Precisamente la justicia y la santidad forman parte del verdadero amor y negarnos a vivir en esa armonía, lejos de acercarnos al amor verdadero, lo que hace en realidad es alejarnos más del amor. Mira, aunque entender el amor de esa manera nos haga ser amados por el mundo y nos haga sentir que estamos en el camino correcto y que nos aplauden y que nos abrazan, con el tiempo seguro que sufriremos las terribles consecuencias de vivir con esa incongruencia espiritual. Precisamente, iglesia, debemos denunciar el pecado y apartarnos del pecado porque Dios es amor. Y claro, debemos hacerlo con lágrimas en los ojos, debemos hacerlo con una actitud humilde, debemos hacerlo con un corazón contristado, debemos hacerlo con la disposición a ser canales de gracia y no juececillos con patas. Amén a eso. Pero debemos hacerlo. Esto está mal y yo de aquí no me muevo, porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, debemos buscar la santidad y la justicia, sin la cual nadie verá al Señor. Y mira, ese es el camino hacia la... ¿Y por qué? Porque amamos a las personas. Y ese es el camino hacia la verdadera bendición. La verdadera bendición no es que yo te acepte tal y como tú eres, la verdadera bendición es que yo te enseñe quién Dios es, para que tú puedas caminar en pos de Él, arrepentirte de tus pecados y empezar a vivir, como dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Mucha paz, ¿ves? Aman ley. Claro, aman ley. El amor y su ley no se contradicen. Amar la ley es bendición, es libertad. Hemos hablado del ser de Dios, de la esencia trinitaria de Dios en amarse a sí mismo y cómo eso se define o cómo eso se traduce en que nosotros debemos amar a los demás. Pero los peligros que tiene encumbrar el amor en dos sentidos. Hemos hablado de que el amor no es Dios y de que Dios es amor, pero es muchas otras cosas también, tiene muchos otros atributos. Y ante tantos peligros y malos entendidos que no se solucionan simplemente con haberlos escuchado, y hermanos, ante tantos malos entendidos, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo yo sé, como cristiano, que estoy en el camino correcto de comprender lo que significa el verdadero amor? Bueno, yo creo firmemente que precisamente porque Dios es amor, Él mismo se ha encargado de comunicarnos en su palabra lo que es el verdadero amor. Mira lo que dice el Salmo 25:8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Bueno y recto. Por cierto, ¿ves bondad y rectitud conviviendo en armonía? La Biblia es la palabra de Dios y en ella Él mismo nos cuenta todo lo que necesitamos saber acerca de Dios mismo, y eso incluye todo lo que necesitamos saber acerca del verdadero amor. Y en el camino que propongo en esta serie, que nos vamos a ir viendo yo creo que cada par de meses, es muy posible, tal vez no, pero es muy posible que en ocasiones nos encontremos con declaraciones, con absolutos, con verdades que están en la palabra,
que colapsen con nuestros propios prejuicios. Que colapsen. Mira, quiero hacer un paréntesis. Hermano, hermana, todo lo que nos envuelve ha contribuido a que cada uno de nosotros, yo el primero, construyamos una cosmovisión cargada de premisas y de conclusiones que pueden no ser correctas. En otras palabras, estamos equivocados en muchas cosas. Estás liado. Partes de presuposiciones falsas que te llevan a conclusiones falsas. Tú y yo. ¿Por qué? Porque tu personalidad, la época en la que vives, la cultura en la que estás, la cantidad de películas contrarias a la voluntad del Señor, de libros, de programas de televisión, de estudios de cuando ibas a la escuela, de estudios cuando ibas a la universidad, de un montón de ideas que te han ido metiendo en la cabeza que se oponen a la verdad de Dios. Eso lo tienes tú y lo tengo yo. Tus relaciones y todo ello forman unas gafas, unos lentes que nos hemos puesto para poder contemplar y entender el mundo que nos rodea y para poder definirlo. Y te has liado. Seguro. Ahora, Dios conoce perfectamente nuestra tendencia a querer definir las cosas por nosotros mismos. Él sabe que tú, que vamos a perdernos y a quedarnos hambrientos en nuestra búsqueda de respuestas concretas ante las preguntas más importantes. Y por esa razón Dios nos ha dejado por escrito esas respuestas, acercándonos con humildad, con un corazón dispuesto a la palabra, para ser moldeados, para que nuestro entendimiento sea amoldado a la verdad de la palabra de Dios. Decirle, Señor, háblame, moldéame, enséñame, rompe los fundamentos de las cosas que no he entendido bien, esas premisas, esos prejuicios, quiébralos. Y Dios nos ha dejado esas palabras por escrito, precisamente porque Dios es amor, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos por este mundo. No quiere que vaguemos hambrientos espiritualmente. De manera que necesitamos dirigirnos a la Biblia, a la palabra de Dios, para definir lo que significa que Dios es amor, para poder entender en esta serie de 4, 5, 6 sermones qué significa que Dios es amor y lo que es el amor verdaderamente. Yo espero, deseo que la palabra de Dios nos instruya, nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, a fin de que estemos enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, que comprendamos bien, que la palabra nos enseñe a pensar. Ahora, sin embargo, hermanos, y con esto ya quiero terminar, Dios no se quedó solamente en darnos su palabra para explicarnos quién es Él y lo que realmente significa el amor verdadero. Todos nosotros estábamos tan perdidos que Dios mismo vino en persona para enseñarnos lo que es el amor. Cuando Juan describe la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una forma tan impresionante, tan inconcebible, tan grande, amó Dios al mundo. Y aquí mundo no significa sistema o cosmovisión de creencias contrarias a Dios. Mundo aquí significa etna, es decir, todas las personas, o personas de todas las tribus, de todas las naciones, de todos los lugares. Dios no solamente ha amado a Israel como nación geográfica, concreta y política, no. Ha amado a Israel, a Etiopía, a España, a Francia, ha amado a Sudáfrica, ha amado a Japón, a personas que están en todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvamos un momento a la eternidad pasada. En el principio del sermón hablábamos de un baile a tres entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una armonía perfecta de amor, desplegándose en amor los unos por los otros. Pero entonces, en ese baile a tres, vente conmigo un momento, abre la ventana, estamos ahí en la eternidad, estás contemplando al Padre, al Espíritu, al Hijo, bailando, disfrutándose, amándose, desplegándose, entregándose unos por otros. Pero en un momento,
surge en el seno de la Trinidad una idea, surge un plan, surge un propósito que desbarata todo entendimiento humano. El Padre le dice al Hijo que el baile tiene que ser interrumpido. El Hijo obedece, el Hijo viene a este mundo y el Espíritu sostiene y capacita al Hijo para llevar a cabo esa misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es venir en rescate, salvar a pecadores como tú y como yo de una eterna condenación. Y en la cruz, que es el plan de Dios trazado desde la eternidad pasada, en la cruz el Padre derrama su ira contra el Hijo para que ahora tú y yo, que somos pecadores, que somos injustos, que estamos manchados, que no podemos comulgar ni tener comunión con la santidad, ahora tú y yo podamos ir al cielo a tener comunión con Dios, a disfrutar de Dios, a gozar eternamente de Dios, a conocer cómo hemos sido conocidos. En otras palabras, podemos ir al cielo a bailar con Dios. Y para que ese baile a tres pueda convertirse en un baile a cuatro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú. Invitado al baile con Dios. Y Dios hizo toda esta locura por nosotros porque Él es amor. Porque Él es amor. Y el que en Él cree no es condenado. Ahora, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, Dios nos amó al punto de entregar lo que más amaba por nosotros. Y como vemos, ese amor, esa entrega, ese amor justo, esa justicia amorosa, puede conducirnos cuando la recibimos para salvación o para condenación. Y todo depende de la respuesta que demos. Dios te está invitando a bailar y te está revistiendo o tiene la predisposición amorosa, misericordiosa de revestirte de su santidad para que puedas bailar con Él. Ahora, si tú quieres seguir bailando solo, si tú quieres seguir en tus pecados, seguir a tu manera, darle la espalda a Dios, rechazar ese amor tan grande, decirle a Dios no, entonces no hay más salvación para ti. Entonces ese amor de Dios va a recaer sobre tu cabeza como un juicio y los ángeles van a cantar aleluya. Y yo te llamo hoy a meditar en estas palabras y a creer, a poner toda tu confianza, una fe sincera, honesta, en Jesús como tu único y suficiente Salvador para que tengas perdón y vida eterna. A que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús para que realmente puedas experimentar en tu vida lo que significa que Dios es amor. Y para que aprendas, si ya eres creyente, a que vivas con una actitud penitente, para que aprendas y para que aprendamos todos lo que significa que Dios es amor y cómo debemos amar al prójimo tal y como Dios quiere. Amén.